de expensiva emperatriz enigma enterada y de esperaba que este álbum fuera un poco mejor. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Carlos Sánchez aquí, espero que estén muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar del nuevo álbum de larga duración de Rosalía, Motomami. Rosalía realmente no es una artista que necesite mucha presentación y mucha introducción, no solamente porque el alcance mediático que tiene es absurdo, sino que la prolífica discografía que tiene con tan solo dos álbumes de larga duración ya nos habla de una de las mejores artistas de toda la década pasada y, por qué no, de este siglo. En su primer álbum, Los Ángeles, nos da una gala de lo que es ella como artista interpretativa, de vocalista casi impoluta, realmente tiene una calidad y una técnica de canto impecable. Y esto sumado con el segundo álbum de larga duración, que es considerado uno de los mejores álbumes de la década pasada, aunque en lo personal prefiero Los Ángeles, entiendo el por qué este disco es tan aclamado, es tan aplaudido y sobre todo tan valorado. En Mal Querer es una gala no solamente ya de la interpretación y la capacidad de producción de Rosalía, y de la proyección que tiene ella misma como artista, sino que además consolida todo esto en un proyecto de concepto muy bien trabajado, siendo prácticamente un disco no solamente indispensable para dentro de lo que es la música habla hispana, sino para lo que es el género mismo del art pop y del nuevo flamenco. Este disco es simplemente, uff, simplemente es muy, muy bueno. Y por favor no sean de esa gente que dice que sin Zetangana este disco no habría sonado como lo hizo, porque hay mucha gente involucrada en este álbum y eso no le quita para nada el mérito artístico y el mérito creativo que tiene Rosalía, no solamente dentro de este proyecto, sino en toda su discografía en general. Después del 2018 realmente sacaría solamente sencillos, apuntando sobre todo al mercado mainstream, colaborando con artistas hispanohablantes como Bad Bunny o J Balvin, hasta con Travis Scott o The Weeknd, que también aparece en este proyecto. Y siento que la constante que hubo a lo largo de toda la explosión de sencillos que hubo desde el 2019 era sobre todo la experimentación y la mezcla de sonidos mainstream con sonidos un poquito más experimentales o por lo menos fuera del rango común. Tenemos canciones un poco más digeribles para el público general, como puede ser Con Altura, canción que saca con J Balvin, hasta Linda, que saca con Tokishka, en el que ya hace quizás un acercamiento más propio a lo que es el neoperreo, pero siempre sacando sencillos interesantes o cuanto menos muy disfrutables, donde precisamente la experimentación era la constante de todo su sonido. Y eso se mostró en los cuatro sencillos que precedieron al álbum: La Fama, Chicken Teriyaki, Saoko y Hentai. Con 16 canciones y aproximadamente en 42 minutos y un poquito más, que va a caracterizar, y el punto central del álbum va a ser la diversidad. Diversidad narrativa, diversidad emocional y sobre todo diversidad sonora. Empecemos un poquito por este último. Es interesante ver cómo precisamente pasamos de distintos géneros y todos los cortes van a tener algo muy único y que los diferencie de cada parte del álbum. Podemos pasar perfectamente de un neoperreo a un Deconstructed Club, así como podemos pasar de quizás un hyperpop un poquito más suave hacia un nuevo flamenco, y creo que este objetivo lo logra de diversidad bastante bien parcialmente, porque si bien es cierto que creo que consigue marcar la pauta y marcar la narrativa de diversidad en torno al Motomami, siento que puede ser un poco molesto o un poco incómodo por momentos, tanto contraste junto. O sea, pasar de una emoción extrema, una radicalidad de euforia hacia una melancolía muchísimo más marcada, siento que puede abrumar un poco al oyente promedio. Obviamente, este disco se tiene que entender también dentro del marco de que es un álbum mainstream y por tanto va a llegar a muchísimas más personas y no necesariamente solo a los de nicho del hyperpop o del neoperreo. Y esto siento que le puede llegar a jugar un poco en contra a escuchas mucho más casuales, pero aquellos que estén como más dispuestos a aventurarse quizás en esta diversidad pueden encontrar en este disco uno realmente muy disfrutable. Esta pauta narrativa y esta pauta sonora la marca directamente con la primera canción, Saoko, que si bien es cierto, apenas salió no me terminó de convencer, dentro del marco del álbum sí la veo muy lógica y sí la veo muy bien construida. No solamente confina el free jazz con sonidos más de reggaetón clásico, sino que además literalmente la letra nos está hablando de transformación, de transmutación. Y esa es una narrativa muy interesante que siento que
más allá de manejarla dentro de la misma canción, es la pauta que va a girar en torno al disco. Y toda esa pomposidad que gira en torno a Saoko, pues se baja completamente con Candy, una canción que va mucho más al dembow clásico, mucho más a un reggaetón más tradicional, si se le quiere, y que recuerda pues con su propia letra a los sonidos más típicos de reggaetón. Si en el anterior hacíamos referencia a Wisin, creo que es Wisin y Daddy Yankee que hacen Saoko del 2002, en esta se hace pues referencia a la canción de Plan B, pues Candy. Luego a esta le sigue La Fama, que traslapa esa lentitud y ese desencanto de la canción anterior para la narrativa que maneja aquí. Es una especie de ruptura y una especie de desilusión con lo que implica el mundo de la fama, el mundo de la industria musical. Y siento que lo que más destaca aquí es de hecho la interpretación de The Weeknd, porque si bien es cierto que es cuanto menos curioso y que la letra de hecho nos invita a pensarnos muchas de las formas en las que los propios artistas tienen una relación con la industria musical. Como hispanohablantes, lo que primero se nos puede venir a la cabeza y por qué no, es que la interpretación de Abel recuerda muchísimo al timbre de voz y al estilo de canto de Romeo Santos, lo cual me hace preguntarme dos cosas. La primera, ¿por qué, si teniendo los medios y teniendo las capacidades, Rosalía no invita a Romeo Santos a interpretar esta canción? O por lo menos a algún artista que interprete bachata en general latino, no sé. Ya vimos como precisamente en el madrileño todos los colaboradores son precisamente artistas hispanohablantes en sus propios géneros y sus propios nichos y ayudan a consolidar toda la narrativa que gira en torno al disco. ¿Por qué no hacerlo aquí? ¿Qué lo detiene? Y segundo, si estamos partiendo entonces del hecho de que pues vamos a utilizar a The Weeknd porque él en sus discografías suele hablar de este tipo de temas de la relación tóxica que se tiene artista con fama, pero pues realmente ¿quién no lo hace? En algún momento los artistas tienen que hablar de la misma relación que tienen ellos con la industria, o por lo menos aquellos que quieran dar una especie de declaración importante, o por lo menos algo interesante. Siento que no está realmente justificado The Weeknd aquí y es más bien una estrategia y sobre todo una forma de intentar de implementar los sonidos de Rosalía dentro de un mercado angloparlante y no necesariamente porque sea contribuyente a la narrativa del álbum. Después viene Bulerías, una canción que siento que es lo que pudieron haber esperado muchas personas que pensaban que este álbum iba a ser una especie del Mal Querer 2, porque aquí el nuevo flamenco está muy bien marcado y sobre todo dentro de la propia letra se expone mucho de la relación que tiene Rosalía con el género del flamenco, recordando incluso algunos momentos del tema de Con Altura que es con J Balvin. Y hablando de Con Altura, siento que Chicken Teriyaki, canción que le sigue, es un intento de replicar un poco no solamente el sonido, sino también la esencia de Con Altura, pero no creo que lo logre tanto. Es un sencillo que cuando salió no me terminó de convencer, de hecho me parece una mala canción, pero dentro del contexto del álbum creo que se puede pasar. Y es que la combinación de un infantilismo constante para la figura de Rosalía, no solamente estéticamente en sus videos, sino dentro de la propia letra de la canción, no siento que le siente bien a la canción o, o a la esencia narrativa en sí misma. Y también creo que la composición simplemente deja de ser surreal para simplemente llegar a ser un poco ridícula. La letra de Chicken Teriyaki fácilmente pudo haberla compuesto Giovanni Vázquez con su iguana lagarto. De manera mucho más abrupta llega Hentai, una canción con un sonido muy íntimo que si bien no me terminó de encantar, creo que puedo entender por qué a la gente le puede gustar tanto. Es una intimidad que luego se va a ver contrarrestada con otro tema muy íntimo que es Genis, y ambas van tocando distintos enfoques de la intimidad de Rosalía. Mientras en Hentai hablamos de una intimidad mucho más sexual y de las relaciones interpersonales de Rosalía, en Genis hablamos de una intimidad mucho más familiar, mucho más personal, haciendo pues que estas dos canciones sean momentos realmente muy valiosos y muy melancólicos dentro del álbum. Asimismo, veo a Hentai precisamente como un buen puente, o por lo menos a Genis, algunas de esas dos pueden verse como puentes muy bien desarrollados para la segunda mitad del disco. Entre estas dos canciones viene Bizcochito, una de las mejores canciones del álbum. Realmente creo que aquí es donde más explota el sonido, explota en fervor, todo lo que tiene Rosalía para demostrar en sonidos mucho más alternativos y mucho más innovadores.
Asimismo, creo que esta canción tiene las mejores líneas de todo el álbum. No basé mi carrera en tener hits, tengo hits porque yo senté las bases. Ya no tengo nada más que decir, para decirlo hace falta mucha clase. ¡Oh! Y realmente Rosalía tiene todo el fundamento y todas las bases para poder justificar esa barra. Realmente si hablamos de Rosalía, necesariamente como dije al principio del video, tenemos que hablar de una de las artistas más importantes de los últimos tiempos. Después viene Motomami, que funciona nuevamente para marcar la pauta de cuál es la relación de Rosalía con la industria. Y luego Diablo, que si bien sonoramente es una propuesta muy interesante porque de hecho se siente mucho de qué hubiese pasado si realmente Arca hubiese hecho parte de este disco, que fue uno de los muchos rumores que giraron en torno al Motomami. Este disco tiene más mitos que canciones. Y desgraciadamente ni Arca o artistas como Frank Ocean se vieron involucrados por lo menos directamente dentro del álbum. Quizás pudieron haber hablado con Rosalía o escuchado algún que otro tema, pero no están particularmente involucrados por lo menos de manera directa, o por lo menos dentro de los créditos de las mismas canciones. Y Diablo precisamente es como una promesa a quienes esperaríamos ese tipo de colaboración, que realmente siento que saldría muy, muy bien. Pero más allá de ese elemento sonoro como curioso, la canción no destaca mucho y siento que se puede perder dentro de todo el esquema de las canciones que proponen dentro del álbum. Después, con Delirio de Grandeza hace un cover pues de la misma, de una canción del mismo nombre del cantautor, creo, cubano, Justo Betancourt, y creo que lo hace bastante bien. Es un cover muy disfrutable y es uno de los mejores momentos del disco. Asimismo, este cover funciona dentro del álbum porque ya vamos empezando a ver cierres narrativos a lo largo del disco. Y este, por ejemplo, cierra perfectamente la relación que nos habían presentado en La Fama, pues con La Fama. Delirios de Grandeza, precisamente es una canción que nos invita a reflexionar que si bien es cierto que esa relación es tortuosa y demás, hay que mantenerlo más humano y lo más central, muy también ligado a la canción de Genis. Luego ya preparando más para el cierre llega Cute. Creo que es la mejor canción del álbum y si en Diablo nos mostraban cómo sonaría una colaboración Arca, Rosalía, aquí está aún más marcado. Esta canción simplemente parece parte de la saga Kick de Arca, sobre todo el del Kick uno o el 3 y eso me pone muy feliz porque yo amo Arca. Entonces realmente disfruté mucho esta canción y el de Constructor Club que manejan aquí es simplemente fantástico. Sí, realmente regresa mucha la atención que pudo haberse quizás disipado con Delirios de Grandeza, que si bien no es una mala interpretación, es muy lenta, entonces puede sentirse un poco desapegada de lo que está proponiendo dentro del disco, pero con Cute realmente regresa mucho como tal todo ese interés y toda esa atención. Luego viene como un G, que es simplemente una canción devastadora, es una forma de ver el desamor y el despecho, como todo aquello que se despoja de todo lo material y de todo lo que no sea el dolor, haciendo que esta canción sea una de las más crudas, quizás no tanto íntimas del álbum. ¿Pudo haber cerrado el disco? Quizás, pero siento que no lo hace tan bien como Sakura, entonces muy bien puesta aquí. Luego viene la canción del abecedario, que más allá de un TikTok, más allá del meme, esta canción no funciona. Por esta canción es que Diablo no es, no es la canción que menos me gustó, es esta. Y no necesariamente porque sea un interludio o porque esté literalmente diciendo el abecedario X te despejó la X en un segundo, sino porque siento que esta canción quizás hace parte de una maqueta que vino en partes más anteriores en las que también en uno de los tracks menciona pues un poco el abecedario, entonces pues siento que esta es una idea así un poco más alargada, la siento un poco incómoda. Luego viene la Combi Versace, que realmente funciona como lo que es una canción de preparación para una noche de bellaqueo. Nuevamente Tokisha hace su magia dentro de una canción con Rosalía y este track es realmente muy disfrutable, es muy entretenido y es muy cómodo de escuchar, preparándonos para el cierre más orgánico y más vívido que pudo haber tenido un disco de Rosalía. Sakura no solamente es una serie de preocupaciones sobre lo efímero que es la vida, lo efímera que es la fama y lo efímero que es la juventud, pues con el ejemplo de la flor de Sakura, sino que además toda esta canción está rodeada como de ovación de un público en vivo como si ya estuviese cerrando un concierto.
haciéndonos sentir parte activa dentro del disco. Ese tipo de arreglos me parecen muy valiosos y ese tipo de sonidos y elementos están constantemente presentes dentro del disco, haciendo realmente una escucha muy curiosa. En conclusión, a pesar de ser un disco realmente diverso y que no se siente realmente pesado, o sea, no es un mal disco por donde se le mire, tampoco es la obra magistral que pudimos haber esperado después del Mal Querer y de Los Ángeles. La misma Rosalía tenía las expectativas muy altas y siento que no consiguió realmente sobrellevarlas. El disco no es aburrido, el disco no es monótono, de hecho tanta cantidad de géneros y tanta cantidad de estilos sonoros presentes dentro del álbum hacen que la escucha sea diversa, eso es verdad. Y si bien creo que puede ser una buena forma de introducirse al neoperreo o al Deconstructed Club, está muy lejos de sus contemporáneos. Realmente creo que la innovación y la experimentación que hay en el disco no es lo suficientemente llamativa como para estar a la par de sus contemporáneos. Si escuchamos a Arca con toda la saga de Kick que cerró el año pasado, escuchamos a FK Twigs, incluso con el álbum que sacó este año, que es una cosa absurda, o incluso la discografía de Sophie antes de, pues, obviamente su lamentable muerte en el 2021, nos vamos a dar cuenta que ya se están haciendo ese tipo de cosas de una mejor manera, de una manera muchísimo más expresiva y muchísimo más experimental. Entonces creo que se puede quedar un poco atrás en ese sentido. Asimismo, creo que no llega a ser tan arriesgada en tanto mantiene muchas de sus ideas muy condensadas y muy clausuradas y no las permite dar un desarrollo digno. Siento que las canciones terminan muy rápido y no permite realmente que sintamos lo que quiso expresar Rosalía a nivel sonoro. No habría sido incómodo que muchas canciones que duran 1 minuto o 2 minutos se extiendan para, pues precisamente que Rosalía pueda desarrollar un poco más sus ideas. A veces la duración también es importante como para que se quede no solamente dentro del imaginario del escucha, sino también pues para innovar dentro del sonido que está manejando. Creo que ese quizás fue un elemento que sí le hizo falta al disco. Creo que la distribución de los tracks que hacen parte del álbum no es tan mal, es tan bien interesante. Realmente no hay un momento que yo sienta muy pesado dentro del disco. Quizás la primera mitad es un poco la más tediosa y un poco la más abrumadora, pero realmente no me quita ni me pone. Es un disco interesante cuanto menos, pero está muy lejos no solamente de ser la promesa del disco del año que muchos hablan, está lejos de ser la obra magistral de Rosalía, o por lo menos igualarse a los proyectos que nos habían entregado anteriormente. Sí, eso. Entonces, si bien no me parece un mal álbum, creo que tampoco me parece una joya o algo absurdo que sea un par de aguas en la música, como se estaba prometiendo que iba a ser. La misma Rosalía nos estaba diciendo eso. Así que pues nada, para mí este álbum es un fuerte 6 que quizás en sus mejores momentos puede ser un 7 de 10, pero sí, un 6 de 10 me parece que está bien para este disco. Y ya, dale like si te gustó el video, dislike si no te gustó, suscríbete si no estás suscrito, coméntame, opinas del disco, ¿te gustó, no te gustó, lo escuchaste, lo vas a escuchar, qué otros álbumes deberías escuchar, qué otros álbumes deberías reseñar. Espero que todo esté bien con tu vida, suscríbete y todas esas vueltas. Am, Esto fue Motomami de Rosalía y nada, chao.